Hola a todos, les damos la bienvenida a un nuevo episodio de SITS Talent Café, un espacio para conversar acerca de la revolución y evolución en la forma de trabajar. Les habla Tomás Barale, Account Manager Lead de SITS, la comunidad de talento on demand que está evolucionando la forma de trabajar. Arrancamos entonces con un nuevo episodio del Talent Café, en donde vamos a estar adentrándonos en una temática que frecuentamos cada vez más en el ámbito laboral y que genera tanto revuelo, la inteligencia artificial. En esta ocasión vamos a estar hablando con Pablo Ciola, consultor especializado en datos e inteligencia artificial, profesor de la Escuela de Negocios de la Universidad de San Andrés y fundador de Wisdom Studio, una empresa que brinda soluciones a través de esta herramienta. Pablo, muchas gracias por sumarte a este podcast. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto. Gracias por la invitación. Un placer estar conversando con ustedes. Qué bueno. También nos va a estar acompañando Stefano Rossi, cofundador y director de Data y Analytics en SITS. Me encanta tenerlos ambos acá. Un placer enorme para mí hostear. Muchas gracias a vos, Tommy, y gracias, Pablo, por acompañarnos y echar un poco de luz sobre este tema tan apasionante y tan en boca de todos, ¿no? Bueno, chicos, para ir introduciendo el tema, Pablo, ¿nos querés contar un poco de tu trayectoria? ¿Quién sos? ¿Cómo llegaste hasta acá? Bueno, a ver, en principio hace 30 años, literal. O sea, que trabajo en el mundo de datos y análisis de datos. Esto ha ido cambiando mucho en el tiempo, ¿no? En aquel momento le decíamos inteligencia de negocios, ¿no? Era el equipo de las empresas que trabajábamos en todo lo que era reportes, análisis de datos, etc. Eso fue cambiando el nombre. Y en ese proyecto de cambio he pasado por diferentes nombres. O sea, he trabajado temas que en su momento le decíamos Big Data, luego Analytics, y hace más de 10 años me empecé a involucrar en el mundo de la inteligencia artificial porque veía que era un tema que iba a ser relevante. En aquel momento no era un tema del que se hablaba mucho, pero algunas de las cosas que hacíamos en Analytics tenían que ver con inteligencia artificial, eran modelos de Machine Learning. Entonces dije, a ver si empezamos a profundizar un poco por ese lado, me generó curiosidad y esto estalló, ¿no? O sea, la viste en un momento donde tal vez no sí, mucha gente la... Sí, a ver, uno por ahí tiene alguna sensibilidad de tendencias, ¿no? Así en los 90 era internet y empecé a hacer los primeros sitios de e-commerce. O sea, algunas las ves, otras, la mayoría se te pasan. Pero en este caso, más que verla, me generó curiosidad el hecho de cómo se puede generar inteligencia en las máquinas. Me pareció un tema hiper interesante. Y como algunas de las cosas que yo venía haciendo tenían que ver con Machine Learning más tradicional, no tan parecido a lo que hoy vemos como ChatGPT y ese tipo de cosas, sino otra línea, dije, bueno, esto me gustaría profundizarlo. Y una de las primeras cosas que empecé a hacer es a dar clases en estos temas en una universidad. Me ofrecieron en aquel momento agarrar una materia de inteligencia artificial y dije, es una buena forma como para estructurar lo que tengo en mi cabeza y poder empezar a transmitirlo. Viste que dar clases es una excelente forma a veces de ordenar ideas. De repasar en voz alta. Exactamente, preparar una clase implica estudiar, sobre todo cuando das la materia por primera vez. Tienes que estructurarla, prepararla, estudiarla, y muchas cosas en tu cabeza se van organizando, ¿no? Así que es una herramienta que he usado bastante, esto de la docencia como un mecanismo de autoaprendizaje también. Y sí, me imagino que también 30 años de carrera habla un montón. Y bueno, chicos, como para arrancar con un primer disparador y quiero que sea más un debate, venimos escuchando todas las palabras inteligencia artificial, el concepto, en las empresas, en todos lados. ¿Me podrían decir cuál es la diferencia entre la denominada inteligencia artificial y la inteligencia artificial generativa? Bueno, a ver, arranco yo. En realidad la inteligencia artificial generativa es una rama de la inteligencia artificial, ¿no? Okay. La inteligencia artificial son muchas cosas, son muchos tipos de problemas con diferentes técnicas y diferentes líneas de investigación. Es una ciencia. Y como ciencia tiene como diferentes paradigmas. Hoy el paradigma que está vigente, te diría desde el año 2012 concretamente, porque pasó algo específico, hasta el momento son las redes neuronales artificiales, ¿no? Las redes neuronales es una técnica que existe desde la década del 50, pero hoy está vigente porque básicamente se volvieron útiles al haber mayor cantidad de datos y mayor capacidad de procesamiento. Las redes neuronales se volvieron muy poderosas. Entonces hoy es el paradigma como más vigente. Dentro de lo que es las redes neuronales, vos podés tener dos tipos de aplicaciones, si de alguna manera lo simplificamos. Inteligencia artificial o redes neuronales que te permiten reconocer, por ejemplo, tenés el reconocimiento de imágenes.
el reconocimiento de voz, el reconocimiento de texto. Y a partir de que una inteligencia artificial aprende a reconocer, al igual que un chico, cuando vos le decís, che, esto es un gato, y aprende a reconocer lo que es un gato, viendo muy pocos gatos, también vos le podés decir, al igual que el chico, ¿me dibujás un gato? Claro. Cuando va al jardín y hace sus primeros dibujitos, va a generar una idea de gato que es propia, que no se va a parecer probablemente a ningún gato específicamente que haya visto antes, pero que al haber aprendido a reconocerlo, ahora puede también generarlo. Entonces, la inteligencia artificial generativa deriva de la inteligencia artificial para reconocer y se abren como dos ramas que van un poco en paralelo, ¿no? Así que hoy lo que está más mediáticamente es la inteligencia artificial generativa. De hecho, estamos hablando de inteligencia artificial porque emerge a fines del 2022 el GPT y todas sus variantes del resto de las empresas. Eso aceleró mucho la generativa. Pero está bueno distinguir y está buena la pregunta en el sentido de que hay inteligencia artificial generativa, inteligencia artificial que nos permite reconocer, y hay otras líneas de investigación de la inteligencia artificial que no tienen que ver específicamente con redes neuronales también, ¿no? Como parte de la ciencia. Bueno, y ahí, Pablo, nombraste que ahí las empresas lo empiezan a adoptar más el uso de la inteligencia artificial generativa. Ahí la pregunta también va para los dos y quiero escuchar sus diferentes puntos o sus diferentes opiniones, porque en los últimos años este tipo de inteligencia artificial creció muy rápido. ¿Notaron si en las empresas se está adoptando culturalmente esta mentalidad para integrar la tecnología? ¿O las empresas se preocupan por esto porque tienen miedo de que se pierdan ciertos empleos? Y bueno, sumemos la inteligencia artificial generativa para que esto no suceda. Yo creo que hay un poco de las dos cosas, ¿no? Creo que hay mucho interés por entender dónde la IA te puede ayudar en tus procesos para que la empresa sea más eficiente, más productiva, entender dónde te puede agregar valor y dónde no. Creo que hoy todavía la gente no sabe muy bien, ¿no? Cómo aplicar. Sabe que quiere aplicarla, pero creo que no sabe dónde ni cómo. Y en cuanto a ese miedo que decís de si van a reemplazar empleos o no, en lo personal yo creo que naturalmente la IA viene a ayudar a cumplir tareas que tal vez antes no sabías que se podían hacer de otra manera. Y sí creo que la gente por lo menos tiene que estar preparada o empezar a analizar, bueno, cuánto de lo que yo hago lo puedo potenciar con IA, cuánto se va a reemplazar y cuánto yo tengo que tal vez aprender, ¿no? Cosas nuevas para que lo que yo pueda aportar siga siendo importante y no pueda ser reemplazado en un futuro, ¿no? Es interesante. Complemento un poco tus ideas que creo que van en la misma línea. Cuando vos mirás los informes, los primeros que aparecen de curvas de adopción de inteligencia artificial en las empresas, y digo los primeros porque la verdad que no era algo que se venga midiendo sistemáticamente, vemos que hay una estabilidad en los últimos años en la cantidad de proyectos o en las empresas que lo implementan, pega un salto 2023-2024. Y cuando vos mirás por qué pega ese salto está explicado por la inteligencia artificial generativa. O sea, por ChatGPT. Y herramientas similares. Okay. ¿Y qué es lo que está pasando en realidad hoy? Lo que está pasando es que si bien tenemos proyectos organizacionales, por ejemplo, vamos a hacer un proyecto de automatización reconociendo imágenes, OCR, para eficientizar este proceso. Eso es un tipo de proyecto. Eso te diría que es más de arriba para abajo. Hay una adopción de la inteligencia artificial de abajo hacia arriba. O sea, la persona que en su puesto de trabajo descubre que usando algún modelo de lenguaje, cuando hablamos de modelo de lenguaje estamos hablando de ChatGPT, Gemini, Llama, pongámosle la marca que querramos, dice, che, yo con esto puedo hacer las cosas más rápido. O me da una perspectiva de lo que venía haciendo que hasta ese momento no la tenía. Puedo ser más productivo. Puedo ser más productivo, me genera nuevas ideas. Es como tener el famoso concepto del copiloto al lado. Claro. Y eso está pasando, te diría, sin que se mida mucho. O sea, eso no es parte de un proyecto. Tiene sus riesgos también, ¿no? Hay cosas que hay que mirar. Pero me parece que es muy interesante esa adopción de abajo hacia arriba porque es lo que está explicando que haya más proyectos de inteligencia artificial.
aunque en realidad no son, cuando vos le pones la lupa, no son tanto proyectos. Es una persona haciendo más eficientemente el trabajo en el puesto de trabajo. Y eso está generando una transformación. O sea, yo creo que va a haber una transformación en ciertos puestos de trabajo. De nuevo, cuando miramos la inteligencia artificial, nosotros tenemos el sesgo de mirar cierto tipo de compañías con cierto tipo de problemas, ¿no? La realidad es que hay profesiones donde la inteligencia artificial no los va a transformar en absoluto. ¿Está bien? Pero en el tipo de compañías que a uno le pueden venir en la cabeza y con los sesgos que tenemos, que por ahí son nuestros tipos de clientes, ¿no? Áreas muy administrativas, corporaciones y ese tipo de cosas. Y yo creo que la inteligencia artificial va a transformar los puestos de trabajo. Hay cosas que son repetitivas que se van a dejar de hacer o se van a hacer de una manera distinta. Claro, y Pablo, ahí también escuchándote, a pesar de todo esto que compartimos acá con Nano, la mayoría de las empresas podríamos decir que utiliza la inteligencia artificial en pequeña parte de sus procesos, me parece. Uh-huh. Usted, o vos como desde tu lado, ¿qué visión o qué estrategias podrían ayudar a las empresas a aumentar la implementación en muchas más áreas? Porque recién decíamos que hay puestos que no van a poder cambiar, Uh-huh. hay puestos que sí, hay áreas en las que es más fácil sumar la inteligencia artificial, hay áreas en las que no. ¿Cómo podemos hacer para integrar eso, para aumentar el uso? Bien, está buena la pregunta. A ver, yo creo que gran parte de la respuesta tiene que ver en principio con la educación, ¿no? Y el conocimiento de las personas de qué es lo que este tipo de herramientas pueden hacer, qué cosas no van a hacer, ojo con eso, porque ahí también estamos en el medio de un hype con este tema. Y tenemos que tener también claridad de que la inteligencia artificial no es una licuadora donde meto un problema y sale una solución, ¿no? Tráeme IA y Tráeme hacemos IA, todo. dame 3 kilos de IA y con esto vamos a salir para adelante, ¿no? Me parece que hay que educar desde el punto de vista de las herramientas, de su utilización, también los riesgos que implican. Hay muchas cuestiones vinculadas a inexactitudes, sobre todo la inteligencia artificial generativa que está preocupando mucho a las empresas. Hay cuestiones vinculadas a ciberseguridad, a filtración de datos. O sea, me parece que hay que educar integralmente y eso es algo que podría acelerar en la adopción y bajar las barreras, ¿no? Sí. Podríamos decir entonces que nos faltan profesionales capacitados en el uso de esta herramienta. Y acá te consulto, Nano, ¿cómo crees vos que las empresas en Latinoamérica pueden abordar de manera proactiva esta falta de educación o esta falta, si quieres, de talento capacitado en la inteligencia artificial? A ver, como bien dijo Pablo, el tema de la IA generativa surgió hace un par de años nomás. Creo que es natural que haya falta de talento en ese sentido, pero creo que tanto las personas como las empresas de alguna manera tienen que incentivar una capacitación constante, porque todo el tiempo surgen cosas nuevas, no te alcanza con haber aprendido una vez, hacer un curso y quedarte con eso, porque al tiempo te vas a quedar desactualizado. Entonces creo que tiene que ser eso, algo de estar todo el tiempo investigando, tener esa curiosidad que mencionaba Pablo, que lo llevó a estar donde está hoy, para que uno pueda entender qué hay en el mercado, cómo lo puedo usar, cómo no, y creo que tiene que ser una política interna de cada uno, más allá de que también tiene que ser una política de las empresas. En realidad, un comentario más, porque me quedé pensando, hay que mirar también que la inteligencia artificial la estamos adoptando todos en nuestro día a día de una manera que no nos estamos dando cuenta. La tenemos en la mano. En todos lados. O sea, desde yo venía para acá a este podcast y pasé con el auto por un lector de patentes que me mostró la patente de mi auto, ¿no? Y eso es inteligencia artificial. En muchos lugares para entrar a un edificio pones tu cara y te abre el molinete y pasás y eso es inteligencia artificial. Redes sociales llenas de inteligencia artificial. Entonces, hay algo que está pasando también, es que la inteligencia artificial se esconde bastante bien, se oculta, ¿no? Y esto tiene que ver con la concepción original, te diría hasta de Alan Turing de 1950, donde decía, en un paper dijo, a ver, una inteligencia artificial es tal si no la podemos distinguir del humano, ¿no? El famoso juego de la imitación que él plantea. Entonces tiene esa característica, ¿no? ¿Qué buscamos en un chatbot? Que se parezca lo más posible a una respuesta de un humano. ¿Lo estamos logrando? Bueno, qué sé yo, veremos. Algunos sí, otros no tanto.
pero me parece también que se esconde bastante bien y la estamos adoptando sin darnos cuenta en nuestro día a día. Y eso está pasando también en las empresas. Y sobre todo cuando la inteligencia artificial empieza a estar integrada a herramientas como procesadores de texto, planillas de cálculo, generadores de presentaciones, ¿no? Podríamos decir que es algo disruptivo o algo diferente, quizá esta combinación, esta integración de inteligencia artificial con talento. Uh-huh. Nano, ¿cómo es que en SIT se integra la inteligencia artificial? Bien, a ver, nosotros a partir del lanzamiento de ChatGPT particularmente, nos empezamos a preguntar internamente, bueno, ¿cómo podemos usar esta herramienta? ¿Cómo nos puede potenciar? ¿Cómo nos puede hacer más eficientes? ¿Cómo nos puede facilitar el trabajo o enfocar los esfuerzos en temas que aporten más valor? Hoy particularmente nosotros como apoyamos el uso de este tipo de herramientas en nuestro equipo de talento desde la generación de texto, creo que es el uso más simple que puede tener, hasta poder utilizarlo en procesos que originalmente creo que cuando empezamos SITS no nos imaginamos que íbamos a poder usar IA. Usamos mucho el tema de tratar de inferir cosas a partir del texto que nos ayuden a poder generar un mejor match, por ejemplo, entre nuestros candidatos y las oportunidades, siempre teniendo en cuenta las limitaciones y los cuidados que hay que tener con la tecnología actual, ¿no? Tratar de no entrar en temas de sesgos y un montón de cuestiones que tal vez no sé si vale la pena profundizar ahora, pero saber que existen, ¿no? Y estar al tanto de qué sí y qué no. Y Pablo, ¿vos qué crees que hace falta para que... Recién hablábamos de que era un concepto hermoso decir inteligencia artificial, de que es como está en boca de todos, pero para que este uso o esta integración, como menciona Stefano, sea efectiva y real. ¿Cómo logramos que, un poco lo que me gusta decir a mí es que apaguemos un poco el humo, sí, y que lleguemos a la realidad del uso y la integración? Primero, a ver, creo que la inteligencia artificial es muy transformadora. Si vos me preguntás, por ahí, por mi edad, puedo hacer alguna analogía con la irrupción de Internet en los 90. En los 90 de repente estábamos todos en Internet, nos conectábamos a Internet, era un acto consciente estar en Internet porque vos te conectabas a Internet de tu casa con un módem, hacía un ruido, ¿no? Pero hoy ya nadie dice, estoy en Internet, estamos en Internet todo el tiempo, ¿no? Sí. Con inteligencia artificial está pasando algo parecido. Ya no, por lo que decía antes, al no reconocerla, creo que la adopción se va dando naturalmente. Eso responde en parte a tu pregunta, porque tenemos que mirar tu pregunta en dos capas. ¿Qué está pasando en la adopción en el escritorio, como le digo yo? Y eso está ocurriendo naturalmente. Y después tenemos que ver la adopción a nivel empresarial, ¿no? Como proyectos. Y cuando la tenemos que mirar como proyectos, y ahí lo miro más por el lado de la inteligencia artificial para reconocer, ¿no? Por ejemplo, donde puedo usar computer vision, reconocimiento de imágenes, donde puedo usar OCR, ese tipo de tecnologías que en lo que es automatización de procesos, por ejemplo, entran muy bien. Me parece que ahí veo como dos puentes que hay que construir. El primero es la necesidad del negocio a la herramienta tecnológica. Me parece que está faltando todavía capacidad de detectar casos de uso. Y eso tiene que ver también con educación. Pero estos casos de uso deberían venir por parte de los líderes. Los casos de uso son problemas de negocio, ¿no? Okay. O sea, en realidad no es que yo tengo la inteligencia artificial y voy a ver dónde la inserto en la organización, ¿no? Sino que el negocio me diga, acá necesitamos algo más. Necesito algo que me ayude a ser más eficiente, a automatizar. Y ahí tenés la inteligencia artificial, que ni siquiera yo la considero una herramienta. Es un concepto que incluye un montón de cosas adentro, porque nunca viene sola la inteligencia artificial. Viene con datos, viene con sensores muchas veces, viene obviamente con la idea de nube, ¿no? Todo eso está metido ahí adentro. Entonces ese es el primer puente, el puente entre el caso de uso y, te diría, la prueba de concepto. Empezar chico, empezar con algo bien concreto, bien chico. Y después el segundo puente me parece que hay que construir es la operacionalización. Hay muchas cosas que se están haciendo con inteligencia artificial que creo que por falta de todavía tiempo, por lo que él mencionaba antes, es algo muy reciente, quedan en la prueba de concepto, quedan en el laboratorio.
y nunca llegan a decir, che, esto ahora lo operacionalizamos, lo hacemos masivamente. Estoy hablando en general, después hay compañías que son excelentes haciendo inteligencia artificial. Todo su negocio está montado sobre inteligencia artificial y es evidente eso. Pero estoy hablando más de lo que le puede pasar al promedio de las organizaciones, ¿no? Me parece que ese es el segundo puente que hay que construir, que es desde el laboratorio a decir esto reemplaza un proceso en forma completa, lo operacionalizamos completamente. Y para ayudar a las organizaciones en todo este camino, en este futuro, si querés, dominado por la inteligencia artificial y por todo lo que es el análisis y la ciencia de datos, ¿qué habilidades creen ustedes que van a ser las necesarias para los profesionales que se vienen? Bueno, a ver, creo que la principal no está relacionada con la IA, sino más con la curiosidad. Creo que me quedo con esa palabra que dijo Pablo, ¿no? Sin curiosidad y sin ganas de aprender no vas a llegar muy lejos. Y después creo que hoy en día las habilidades relacionadas a IA, o sea, desde la más simple, desde cómo saber escribir un prompt, cómo saber comunicarte, ¿no? con la máquina, hasta lo más complejo si uno quiere, bueno, o sea, meterse en el mundo de data science, de programación, ¿no? de machine learning, de lo que se te ocurra a nivel técnico. Creo que ambas cosas van a ser necesarias, ¿no? Desde lo más cercano al negocio a lo más cercano a la máquina. Uh-huh. Creo que en algún punto eso como que se va a tender a cortar esa distancia. Sí, coincido plenamente sobre lo que decías de la curiosidad. Me parece que no hablo tanto de las personas que desarrollan inteligencia artificial o que hacen data science, ¿no? Porque eso es un grupo muy específico, muy técnico. Y estamos, a ver, es como la diferencia entre los que desarrollaban en los 90 sitios de internet, ¿no? y los usuarios. Los que usan la computadora. Claro, que son mucho más masivos. Yo creo que en este segundo grupo hay una habilidad que es, me parece a mí muy importante, que es y está en línea con lo que él decía, que es la habilidad de poder hacer buenas preguntas. O sea, si vos me decís, ¿qué me preocupa a mí como profesor en este momento desarrollar en los alumnos? Y te diría que si bien durante mucho tiempo estuvimos enseñando técnicas, y todavía las vamos a seguir enseñando, obviamente, creo que con todo esto que está pasando tenemos que poner más foco en dos aristas de lo que tiene que ver con la resolución de un problema. ¿Cómo preguntar? O sea, en realidad, ¿qué preguntas hacer antes? ¿No? ¿Qué preguntas hacer? Y cómo hacerlas. Son dos cosas distintas, ¿no? El qué preguntas hacer, me parece a mí que es algo que en el marco del aula, ahora estoy respondiendo como profesor más que como consultor. Por favor. Yo siempre lo veo como algo que cuesta mucho. Cuesta mucho que los alumnos, y en nuestra cultura particularmente, ¿no? En otras culturas, cuando vos te reunís con ellos, te matan a preguntas, ¿no? O sea, te hacen una pregunta atrás de la otra. En nuestra cultura cuesta mucho preguntar, porque a veces es como que preguntar expone el desconocimiento. Y está penalizada la pregunta, podríamos decir. Y, a ver, me da la sensación, no es que está penalizada, pero hay una sensación de que si pregunto, expongo que no sé en algunos escenarios. Y me parece que preguntar está bueno. O sea, hacer buenas preguntas quiere decir que, en línea con lo que él hablaba de la curiosidad, es una manifestación de la curiosidad, ¿no? Y me parece que eso lo tenemos que seguir desarrollando. Esa es una habilidad que tenemos que desarrollar mucho más, y esto no solamente a nivel universitario, esto hay que enseñarlo de chiquitos. Y después sí está la técnica de cómo esas preguntas las transformo en un buen prompt, ¿no? Y eso depende mucho de la utilización de la herramienta. Y me parece que es un área donde yo pondría foco en lo que tiene que ver con la educación. Y la segunda es cómo evalúo los resultados que me da una herramienta de este estilo. Tenemos que detectar cuando una herramienta, cuando un modelo de lenguaje alucina, nos está diciendo algo que no es correcto. Vos fíjate que ambas, tanto el de hacer buenas preguntas y hacerlas correctamente, como de evaluar los resultados o las respuestas, requieren conocimiento del dominio. O sea, que requieren conocer del tema del cual vos estás preguntando y el cual estás evaluando. Y me parece que ahí eso no cambia mucho. O sea, vos para hacer buenas preguntas de finanzas y poder evaluar si lo que te está dando como resultado a una pregunta de finanzas es una respuesta válida, tenés que saber de finanzas, ¿está bien? Entonces me parece que eso mucho no cambia, ¿no? Y
también como para ir cerrando y resumiendo un poco todos los conceptos, ustedes que desde una perspectiva más social o ética, ¿qué impacto creen que tiene ustedes la inteligencia artificial en la sociedad? El hacer buenas preguntas, el no hacerlas, el alucinar un poco como mencionabas recién. ¿Cómo se debería regular el desarrollo de la inteligencia artificial, el uso? ¿Creen que esto va a seguir avanzando sin límite, que va a ser Matrix en algún futuro? ¿Se puede responder? No tengo la menor idea. Sí, se puede, ¿no? Continuará. Bueno, hay que ver cómo las cosas se desarrollan. Me parece que este tipo de cambios hay que mirarlos en perspectiva. Creo que tiene que haber ciertos marcos éticos, definitivamente. Tiene que haber un buen uso de este tipo de tecnologías. Por ejemplo, si voy a utilizar contenido generado por inteligencia artificial, avisarlo. Si voy a estar utilizando una herramienta de inteligencia artificial para hacer una transcripción de una reunión y eventualmente un análisis de sentimiento de los participantes en la reunión, cosa que está pasando bastante, debiera avisarlo, ¿no? Hacen un Google Meet ahora y te aparece la notificación de que te están leyendo. Bueno, claro. A ver, y hay herramientas que se conectan. Vos entras en Zoom y de repente tenés un invitado ahí que decís, ¿y este quién es? Y tiene un nombre medio raro. Y es una herramienta de inteligencia artificial que está haciendo una transcripción, está haciendo análisis de sentimiento de los participantes, está haciendo un resumen. Ese tipo de cosas hay que avisarlas. Me parece que están apareciendo los primeros marcos regulatorios, ¿no? Miremos la ley europea de inteligencia artificial, recién sancionada. Pero me parece que también hay cuestiones que tienen que ver con la ética en el uso diario, que hay que fortalecerlo. Y eso, de nuevo, vuelvo sobre la necesidad de educación, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué va a pasar para adelante? Si se va a regular o no, va a depender mucho de decisiones que tienen que ver más, te diría, con la geopolítica que con otra cosa. Hay que mirarlo de esa perspectiva también, porque acá se está jugando mucho la geopolítica con el tema de la inteligencia artificial. Ahora bien, después hay cuestiones éticas que están más en lo cotidiano, en el día a día, que me parece que como seres humanos que queremos comportarnos correctamente, tenemos que adaptarnos. Claro. ¿Y Nano, tu perspectiva? A ver, yo creo que hay que analizar hasta qué punto le das poder a la inteligencia artificial, por ejemplo, en la toma de decisiones. ¿Qué tan responsable es la IA? No sé, por ejemplo, el clásico problema de si un auto manejado por inteligencia artificial tiene un accidente, ¿quién es el responsable detrás de eso, ¿no? Cuando uno deja de poder decidir sobre las acciones que uno haría o no, porque la inteligencia artificial te recomienda otra cosa. Creo que nadie tiene la respuesta, creo que hay que seguir analizándolo de cerca. Creo que no hay que limitar solo por limitar, por tener miedo a lo que puede llegar a ocurrir, sino realmente tratar de considerar todos los aspectos en los cuales esto puede, digamos, tener alguna implicancia, ya sea en beneficio de la sociedad, qué no es en beneficio de la sociedad. A ver, no sé qué regulaciones se pueden hacer, qué es ético regular o es, no, esto es libre. El tema es que a veces es como que bajo el título de inteligencia artificial hay un montón de cosas adentro, ¿no? Entonces, decimos, bueno, pero a ver, ¿es lo mismo una inteligencia artificial que te abre un molinete que la que te está ayudando a hacer un diagnóstico médico? Que la que conduce un vehículo autónomo. Sí, son todas inteligencias artificiales, ¿no? Pero con diferente nivel de riesgo y con diferente impacto en la sociedad. Entonces me parece que una de las cosas que hay que hacer es, de alguna manera, como distinguir, ¿no? Las diferentes aplicaciones o niveles de riesgo, las diferentes y la ley que va un poco en ese sentido, ¿no? Podríamos decir, Pablo, que hay que seguir aprendiendo. Hay Sí, que seguir aprendiendo sobre esta tecnología. O sea, tal cual. Y me parece que es salir del título general inteligencia artificial, porque es un título que hasta inclusive
puede confundir. Y decir, mira, tengo una solución que hace apertura de molinetes. Y eso tiene un determinado nivel de riesgo y eso tiene ciertas implicancias. Tengo otra solución que maneja un vehículo. Y tengo otra que opera una planta. Claro, cuando vez por meter todo en una misma bolsa terminás afectando la reputación de la bueno, si vos ves los marcos regulatorios, dicen, bueno, a ver, vamos a clasificar. Estos son sistemas de alto riesgo, sistemas de riesgo medio, sistemas de riesgo medio bajo y te define qué debiera estar en cada capa y cómo debieras comportarte como organizaciones si tenés alguna solución en alguna de esas capas, ¿no? Entonces, me parece que ahí hay que abordarlo un poco de esa manera. Ahora habrá que seguir y habrá que seguir estudiando, me parece. Y bueno, chicos, ya para ir cerrando, siendo ambos referentes del tema, ¿les gustaría dejar algún consejo a quienes nos escuchan? ¿Alguna reflexión final? Creo que no, nada muy distinto de lo que ya venimos diciendo. Estudien, investiguen, empápense del tema lo más que puedan y vean en su día a día, ¿no? que estén constantemente pensando cómo puedo o no aplicar estas tecnologías para ayudarme a ser cada día mejor. Sí, en la misma línea, lo primero, me parece que tenemos que reconocer que la inteligencia artificial está entre nosotros y se va a quedar. Ya está. Los diferentes tipos de inteligencias artificiales de los que estamos hablando están ingresando en nuestras vidas de una manera muy rápida, muy veloz. Esto no pasó antes en otros momentos con otras tecnologías. Si hablamos de plataformas, GPT fue adoptada mucho más velozmente que otras plataformas en el pasado. Exactamente, en 5 días superó todos los récords. Y no solamente GPT, lo tenemos que ver con todos los modelos de lenguaje que están saliendo todo el tiempo y ya los tenemos integrados en nuestras aplicaciones de uso diario, ¿no? Y esto es inevitable. En ese sentido, me parece que la pregunta de la ética es una pregunta importante. Cuando uso una inteligencia artificial, si lo que estoy haciendo puede afectar a otro, esa es una pregunta que me parece que siempre tenemos que hacer. Pero no tiene que frenar la adopción. O sea, la adopción está ocurriendo, va a seguir ocurriendo y estoy en línea con la respuesta de recién respecto a que hay que educarse, hay que estar al tanto de qué es lo que estos algoritmos de alguna manera hacen y empezar a adoptarlos en nuestro día a día, porque hay una mejora evidente en las productividades. Eso se está viendo. Por ahí no lo tenemos del todo medido. Tenemos que adoptarlo en las aulas, tenemos que adoptar la inteligencia artificial en la educación, porque está pasando, o sea, no porque sea algo que nosotros como profesores decimos tenemos que hacer cosas con inteligencia artificial, están los alumnos usando la inteligencia artificial. Claro. Y no lo vamos a frenar porque digamos que no va a ocurrir, está ocurriendo y va a seguir ocurriendo. Entonces me parece que ahí darle los marcos de utilización, ¿no? Entender, cuando uno utiliza una herramienta, en definitiva, como la inteligencia artificial, vos estás tomando una decisión de tercerización. Hay una capacidad que vos estás tercerizando quizás en una herramienta. Tenemos que tener conciencia de que estamos tomando una decisión de tercerización y quizás una capacidad la estamos dejando de desarrollar. Porque, por ejemplo, yo pensaba, ¿no? Yo me muevo con una app de transporte, ¿no? Un mapa en el auto. Yo antes me sabía todas las calles de Buenos Aires, las paradas de colectivo, las estaciones de subte. Esto condiciona nuestras vidas un poco. Obvio, ya hoy me hace falta que lo sepa, ¿me entendés? Como que lo borré de mi cabeza, de hecho, ¿no? Aunque por ahí debe estar en algún lado. Bueno, ¿hasta dónde uno traspasa su inteligencia a... Exactamente, es una decisión de tercerización. Pero eso abre lugar también a desarrollar otras nuevas habilidades que antes no tenías tiempo. Exactamente. Cuando dejo de hacer algo, le doy lugar a exactamente, la habilidad de preguntar, por ejemplo, de hacer buenas preguntas, me parece que ahora se vuelve más crucial. Entonces, me parece que es esta decisión de tercerización de la que tenemos que tener conciencia. Cuando digo tenemos que tener conciencia del uso de inteligencia artificial es qué estamos delegando en la herramienta y qué queremos retener, ¿no? Y lo miro más también en el ámbito educativo de esa manera. Me encantó. Me quedó ahí alguna pregunta que tras bambalinas seguiremos charlando que me quedó acá picando, pero bueno, chicos, les agradezco un montón. Ya estamos terminando. Ha sido un placer para mí escucharlos. Pablo, un gusto enorme. No, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Nano, lo mismo digo, así que si quieren un último mensaje de cierre y si no, acá cortamos. No, muchas gracias a Pablo
por venir, por acompañarnos acá en este podcast. Y creo que nos llevamos para pensar muchos mensajes que nos pudo transmitir. No, gracias por la invitación.